Bueno, pues efectivamente no es el entorno habitual, como podéis ver, de las opiniones express, pero es que me ha ocurrido una cosa muy curiosa a la salida de Coco, y es que he entrado en barrena. El final me ha emocionado sobremanera y la verdad es que he tardado un poco de tiempo en recuperarme y rehacerme para poderos contar la opinión sobre la película, que como podréis imaginar, por dónde van a andar los tiros, ha sido realmente positiva. Coco tiene varias particularidades. La primera es que es una nueva película de Pixar, hasta ahí todo normal, pero es, creo, la primera vez que la compañía se acerca a una cultura fuera de la esfera anglosajona, en este caso a la cultura mexicana, para contarnos pues una de sus tradiciones, en este caso más esenciales o más fundamentales, como es el Día de los Muertos, o como llaman por esas tierras, Día de los Muertos. Lo primero que me llama la atención de esta película, cuando surge la idea de hacerla, cuando empiezan a llegar noticias sobre ella, aparte de ver hasta qué punto iba a ser capaz de superar la película que había patrocinado del Toro sobre el libro de la vida, que os adelanto, no tiene prácticamente nada que ver porque los puntos de partida y de llegada son absolutamente distintos. Aparte, como digo, de esa cuestión de ver a ver hasta qué punto la película de Guillermo del Toro se diferenciaba o no de esta, una película que estaba francamente bien, que era muy entretenida, muy vistosa, como lo es el colorido que rodea a toda esta festividad o conmemoración. Y la segunda cuestión fundamental era cómo iba a lidiar Pixar con un tema tan peliagudo, porque la cinta, evidentemente, iba a ir dirigida a un público esencialmente infantil, como no puede ser de otra manera en la gran mayoría de las realizaciones de Pixar, pero en este caso se me antojaba un tema un tanto peliagudo, por cuanto el tema de la muerte, de los que ya no nos rodean. Por un lado, lo que de miedo, entre comillas, puede causar ese tipo de temática en los más peques, y por otro lado, pues no sé, la encarnación de esos personajes, cómo iban a ser, etcétera, etcétera, me suscitaba, como digo, bastantes dudas, o por lo menos me imaginaba que Pixar este reto. El resultado, pues es una película realmente maravillosa. Pixar llevaba tiempo, digamos, dirigiendo o realizando películas más bien rutinarias. A ella se suscribe, por ejemplo, la última parte de Cars, que eran películas realizadas, por ejemplo, tomando la inercia como baza fundamental y con un ánimo meramente recaudatorio. Monstruos University tampoco había sido excesivamente, digamos, había dado en el clavo con la continuación de aquella película tan mítica y tan maravillosa, y con la excepción de Del Revés, que sí que era una película de esas que te hacen explotar la cabeza, y que uno agradece sinceramente la existencia de Pixar en cuanto que acometa esa clase de proyectos tan complicados, que suponen un reto. Uno agradece que exista todavía dentro del universo Disney pues empresas que tengan la libertad suficiente como para meterse en esas camisas de 11 varas. Bueno, pues en este caso, este Coco, digamos que se ascribe a este grupo al que pertenecerían películas como Del Revés, que son cintas que parten de presupuestos realmente complicados en cuanto a la adaptación a la gran pantalla y hacer todo eso digerible a los más pequeños, pero que salen realmente bien del entuerto. Bien, porque el resultado de la película, como se anticipaba, es excelente. Otra cosa es lo que hayan entendido pues los niños que hayan ido a verla.
lo cual ya es una cosa harto más curiosa. En este caso, por ejemplo, yo he ido acompañado de mi hijo y a la salida le he preguntado que me resumiera más o menos el argumento de la película y ha tenido sinceras dificultades para hacerlo, sobre todo para contarme lo que es el meollo de la cuestión, que es eso de que las personas que ya no están con nosotros realmente mueren, no cuando pasan al otro mundo, sino cuando nos olvidamos de ella. Esa es, digamos, la idea sobre la que gravita toda la cinta, y a los más pequeños les va a costar un poco de trabajo acceder a ella y, sin embargo, bueno, se compensa con otros momentos más de aventuras. Hay unos personajes mitológicos mexicanos, particularmente una especie de gato volador, tigre, no sé cómo describirlo muy bien, bueno, que mantiene sus andanzas y cuando sale, sobre todo al final, y todo esto, pues mantiene esa esencia aventurera de la película. Pero por otro lado, ya digo, si quitamos esos momentos y nos vamos más a la emotividad, a lo que la película quiere contar de verdad y al mensaje que quiere trasladar, digamos que es un poquito más complicada o más críptica para los más pequeños. Yo supongo que a medida que vayan avanzando en edad, esa dificultad se irá, digamos, sobrepasando y, bueno, niños que ya tengan 10, 12, 14 años, pues no tendrán mayores problemas a la hora de comprenderla y de captar todo su mensaje, que es un mensaje pues muy bonito, muy edificante y creo que muy necesario en la sociedad en la que vivimos. La animación es extraordinaria. Pixar yo creo que ha conseguido un nivel de excelencia realmente alucinante y enfrentarse... Yo venía, por ejemplo, de ver esto ayer, concretamente con mi hijo, había estado viendo Tadeo Jones y la verdad es que la diferencia en cuanto a animación, cuando uno tiene la posibilidad de contrastar con otras compañías o con otras producciones, realmente Pixar está a un nivel absolutamente estratosférico. Y esta película, que se presenta también con la posibilidad de verla en 3 dimensiones, en 3D, yo creo que con el colorido que presenta y la animación con la que está dotada, me han entrado ganas de hacer un visionado en 3D, porque debe ser una experiencia realmente muy chula y muy alucinante. Todo lo que son los escenarios, ese mundo de los muertos es realmente vistoso y las soluciones de puesta en escena son realmente increíbles. Y bueno, la cosa es que la película arranca más o menos bien, está bien contada, tiene algunas sorpresas, pero creo que tiene un valle bastante pronunciado, sobre todo a la mitad. Creo que se hubiera beneficiado muchísimo de un recorte en el metraje, porque aunque no es larga, son 109 minutos los que dura, pues probablemente haberla dejado en 90 hubiera sido realmente una muy buena decisión. Interesante, pues que la cinta está dirigida por Lee Unkrich, que bueno, es responsable, por ejemplo, comentaba antes, de Monstruos S.A., y por Adrián Molina, que es un realizador de la casa que bueno, tiene sus ancestros o su familia es mexicana y contribuye pues a dotar a la historia de ese componente pues étnico veraz que tiene como digo la cinta, que es curioso que se estrene por parte de una grandísima compañía americana, un homenaje a una cultura frente a la que, por ejemplo, Estados Unidos pues está levantando muros. No deja de ser muy curioso que una gran compañía americana pues tienda estos puentes. Es curioso porque la película habla de puentes y los puentes son muy importantes hacia esta cultura. Así que, bueno, la recomendación es evidentemente ir a verla, ir pertrechado de Kleenex, porque realmente cuando llega un momento que suena una determinada canción, no por primera vez, sino por segunda vez, vais a tener que tirar de ellos si tenéis alma y si todavía sois de los que os emocionáis en el cine.
Una recomendación también, si no vais con críos y simplemente vais como adultos, os recuerdo que hay un corto de Frozen, la Navidad de Olaf o algo así, que precede a la proyección de la película de Coco. En este sentido, la recomendación debe ser la de no ir a verlo o la de llegar deliberadamente tarde, porque es un corto muy infantil, muy rutinario, muy poco interesante y que no aporta absolutamente nada a su visionado, a diferencia de otras ocasiones en las que las películas Pixar han estado precedidas de cortos realmente brillantes. Este, como digo, es absolutamente prescindible, además es largo, es un casi mediometraje y como digo, pues se lo puede uno quitar de en medio entrando un poquito más tarde a la sala. Bueno, pues esto es lo que os quería contar sobre Coco, la última deliciosa y maravillosa realización de Pixar, que bueno, bendito que todavía se pueden permitir dentro de la casa Disney apostar por estas marcianadas tan extrañas, tan rara avis, que apuestan a tan poco seguro y que se toman los riesgos de poner, como digo, en imágenes una historia como esta, que es cuando menos pues muy sorprendente en el entorno conservador que tiene Hollywood actualmente. Así que os recomiendo una vez más ir a ver Coco, y esto es lo que os quería contar de la película. Una vez que he llegado a casa me he podido recomponer un poquito antes de hablar con vosotros. Como siempre os digo, que tengáis buen cine